¿Te has preguntado por qué, haga lo que hagas, siempre sientes que no eres suficiente? No eres el único, pero déjame ser brutalmente claro. Este sentimiento no es casualidad. Es una prisión mental que te está robando tu potencial, tu alegría y tu futuro. Hoy voy a exponerte, sin filtros ni excusas, los 10 rasgos que están saboteando tu vida, tu autoestima y hasta tus relaciones. Si no enfrentas esto, ahora, prepárate para vivir atrapado en la mediocridad mientras otros logran lo que tú solo sueñas. ¿Te atreves a mirar de frente tus propias cadenas? Porque este video no es para conformistas, es para quienes tienen el valor de cambiar. Dale play y descubre por qué nunca eres suficiente, hasta que decidas romper las reglas. Empecemos. La trampa del perfeccionismo paralizante. ¿Y si la búsqueda incansable de la perfección, esa que nos han vendido como la clave del éxito, fuera en realidad la mayor barrera para alcanzar nuestro verdadero potencial? Imaginen por un momento que ese deseo de que todo sea impecable, de que cada detalle esté en su lugar, no es una virtud, sino una jaula dorada que los mantiene cautivos. Es una paradoja cruel. Aspiramos a la excelencia, pero terminamos inmóviles, atrapados en la parálisis de lo perfecto. Quizás se reconozcan en esta descripción. Son de esas personas que no solo buscan la excelencia, sino que la exigen de sí mismos en cada faceta de su vida. Desde el informe más trivial en el trabajo hasta la organización de un evento personal, todo debe ser impecable. La barra está siempre en lo más alto, y el miedo a cometer el más mínimo error, o a no alcanzar un ideal que muchas veces es inalcanzable, se convierte en una sombra constante. Esta búsqueda, que en un principio parece noble, se transforma lentamente en una prisión invisible, construida con los ladrillos de la autoexigencia implacable. Pero, ¿qué sucede cuando esta obsesión por la perfección se convierte en un freno? Lo que era una virtud se transforma en una parálisis devastadora. Se encuentran posponiendo tareas importantes, rehaciendo un trabajo una y otra vez hasta el agotamiento, o peor aún, ni siquiera comenzando, porque la voz interna les susurra que nada de lo que hagan será lo suficientemente bueno. La frustración de la estancación, la amargura de ver el tiempo pasar sin avanzar, se vuelve un peso insoportable. Es una batalla silenciosa, donde el enemigo no es externo, sino esa versión idealizada de ustedes mismos que nunca logran alcanzar. Los proyectos se acumulan, inacabados, como monumentos a las oportunidades perdidas. Esa idea brillante que tuvieron, ese sueño que anhelan, queda relegado a un rincón oscuro de la mente, porque la presión de hacerlo perfecto es demasiado abrumadora para siquiera intentarlo. La exhaustión mental se instala, una fatiga que no se cura con el descanso, sino que se alimenta de la constante autocrítica. Esa voz interna, que antes era un susurro de motivación, ahora es un tirano ensordecedor que mina su confianza, reforzando la creencia de que, no importa cuánto se esfuercen, nunca serán perfectos lo suficiente. La lucha emocional de darse cuenta de que perseguir una ilusión les está costando sus sueños, su paz, su propia valía, es devastadora. Se sienten atrapados en un ciclo vicioso, donde cada intento de ser mejor solo los empuja más profundo en la inacción y la desesperación. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera liberación no se encuentra en la perfección, sino en la valentía de abrazar la imperfección? Es en el acto de confrontar ese dolor, de permitirnos ser vulnerables y de aceptar que el progreso es más valioso que la impecabilidad, donde reside la verdadera fuerza. La vida no es una obra de arte terminada, sino un lienzo en constante evolución, y cada error es simplemente una pincelada que añade carácter y profundidad a nuestra obra maestra personal. Llega un momento, inevitablemente, de total inmovilidad. Un punto de quiebre donde se encuentran incapaces de dar el siguiente paso, de mover un solo dedo. Es en esa quietud forzada que una verdad brutal se revela. La búsqueda incesante de la perfección no solo no los ha llevado a la excelencia, sino que está destruyendo su potencial,
robándoles la alegría y despojándolos de su paz interior. La frustración alcanza su punto álgido, y en ese instante de profunda desesperación, surge la profunda realización de que la verdadera libertad no se encuentra en la ejecución impecable, sino en el coraje de comenzar, de tropezar y de aprender. Es la epifanía de que lo suficiente es, de hecho, más que suficiente para empezar a construir una vida plena. Inspirados por la sabiduría de Bruce Lee, quien nos enseñó a adaptarnos y fluir, y a no tener camino como camino, comenzamos a ver la imperfección no como un defecto, sino como una parte esencial del proceso de crecimiento. La meta ya no es la perfección estática, sino la acción, el progreso continuo y la adaptabilidad. Nos liberamos de la tiranía del debería ser y abrazamos la libertad de ser suficientes en el ahora, en constante evolución. Esta nueva perspectiva nos empodera para dar el primer paso, incluso si es imperfecto, porque sabemos que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a nuestro verdadero potencial. ¿Están dispuestos a soltar el mito de la perfección y abrazar el poderoso, desordenado y hermoso proceso de convertirse en quienes están destinados a ser? Pero, una vez que comenzamos a liberarnos de las cadenas del perfeccionismo interno, surge una nueva tentación, una sombra sutil que a menudo se disfraza de motivación, la comparación. Porque, ¿qué sucede cuando, después de haber aceptado nuestra propia imperfección, nos encontramos midiendo nuestro valor no por nuestro progreso, sino por el brillo aparente de los demás? ¿Cómo nos afecta esa constante mirada hacia el lado, esa necesidad de estar a la altura de lo que percibimos en la vida de otros? Prepárense para explorar la próxima trampa que nos impide avanzar: la comparación constante. La sombra de la comparación constante. Y si les dijera que uno de los mayores ladrones de su alegría y de su potencial no es una fuerza externa, sino una trampa sutil que ustedes mismos, sin darse cuenta, activan cada día? Imaginen por un momento que la misma herramienta diseñada para conectarnos, ese flujo interminable de imágenes y narrativas en sus pantallas, es en realidad lo que más los desconecta de su propia esencia. Se encuentran a menudo deslizándose por las redes sociales, observando las vidas aparentemente perfectas de otros, sus éxitos deslumbrantes, sus viajes exóticos, sus sonrisas impecables, y sin darse cuenta, sienten un nudo en el estómago, un pequeño pellizco en el corazón, una punzada de insuficiencia que les susurra: no soy suficiente. Esta es la trampa de la comparación externa, una sombra persistente que oscurece sus propias victorias. Es un ladrón silencioso que, día tras día, roba la alegría de sus propias conquistas, por pequeñas que sean. Han logrado algo significativo. Han avanzado en un proyecto personal o profesional. Han superado un desafío, y por un instante sienten la satisfacción del logro. Pero luego, una mirada a la vida de alguien más, y de repente, su propio triunfo parece desvanecerse, insignificante. Esta comparación constante genera un sentimiento crónico de inadecuación. Se sienten menores, menos capaces, menos realizados, alimentando una dolorosa narrativa interna de nunca ser suficiente en relación con los demás. La lucha emocional de darse cuenta de que, mientras admiran el brillo ajeno, el propio se va apagando, es una de las cargas más pesadas que podemos llevar en el alma. Lo que comienza como una simple observación puede transformarse en una espiral descendente de emociones corrosivas. La envidia, ese veneno silencioso, empieza a corroer la gratitud por lo que tienen. El resentimiento hacia aquellos que parecen tenerlo todo se instala. Y lo más doloroso, se produce una pérdida gradual de su propia identidad. Intentan imitar lo que ven, adoptando metas, estilos de vida o incluso personalidades que no les pertenecen, creyendo que así alcanzarán esa elusiva felicidad que observan en otros. ¿El resultado? Un vacío aún mayor. Se alejan de su propio propósito, de su esencia, de lo que los hace únicos y valiosos. Esa chispa original que tenían
Esa pasión genuina que los impulsaba, se sofoca, se ahoga bajo el peso de expectativas ajenas que nunca fueron suyas. Es una ironía cruel. Buscan la validación y la plenitud en el espejo de los demás, solo para descubrir que lo que encuentran es un reflejo distorsionado de sí mismos, un eco de lo que no son. Llega un momento, inevitablemente, de profunda frustración. Quizás después de un intento fallido de emular a alguien, o tras una noche de insomnio rumiando lo que deberían ser o tener. Se dan cuenta, con una claridad dolorosa, de que por más que intenten igualarse a otros, o incluso vivir sus vidas, la felicidad y la realización permanecen inalcanzables. Es la cruda verdad. No pueden ser felices viviendo la vida de otra persona. La realización de que la verdadera libertad no se encuentra en la imitación, sino en la aceptación de su propio camino, es un punto de inflexión. Se dan cuenta de que han estado persiguiendo una quimera, una ilusión que solo los ha alejado de su propia verdad. La frustración alcanza su punto álgido y en ese instante de profunda desesperación surge la epifanía. La única vida que pueden vivir plenamente es la suya. Aquí es donde la sabiduría de maestros como Bruce Lee resuena con una fuerza increíble. Vacía tu mente. Sé amorfo, sin forma, como el agua. No se trata de ser rígido, de encajar en moldes preestablecidos, sino de fluir con su propia naturaleza, de adaptarse a su propio curso. Aprenden a desviar la mirada de la pantalla y dirigirla hacia adentro, a enfocarse en su propio camino, su propia jornada de autodescubrimiento, a celebrar sus singularidades, sus imperfecciones, sus victorias y sus aprendizajes únicos. La verdadera fuerza reside en ser auténtico, en ser incomparable. En lugar de buscar la validación externa, encuentran la suficiencia en su propia singularidad. Es un acto de rebeldía contra la norma, una declaración de independencia personal. Se desafían a sí mismos a redefinir el éxito, no por los estándares de los demás, sino por la paz y la alegría que encuentran en su propio ser, a reconocer que su valor no disminuye por el éxito de otros, y que su camino es tan válido y significativo como cualquier otro. Pero, una vez que comenzamos a liberarnos de la sombra de la comparación, de esa necesidad de medirnos contra los demás, surge una nueva y poderosa barrera. Porque una cosa es encontrar la valentía de ser auténticos en la quietud de nuestro propio espacio. Otra muy distinta es atreverse a brillar bajo la luz, sabiendo que esa luz puede atraer no solo admiración, sino también el ojo crítico. ¿Qué sucede cuando la voz interna de la comparación es reemplazada por el eco, a veces ensordecedor, del juicio y la crítica externa? ¿Están listos para desentrañar cómo el miedo a lo que otros piensen puede convertirse en una prisión, incluso para aquellos que han encontrado su propio camino? El miedo al juicio y la crítica. La prisión de la opinión ajena. ¿Y si la prisión más infranqueable no tuviera barrotes de acero, sino los hilos invisibles de lo que otros piensan de ti? Imaginen por un momento que cada decisión que toman, cada palabra que pronuncian, e incluso los sueños más íntimos que albergan, están siendo filtrados a través de un lente imaginario, el de la aprobación o desaprobación de los demás. Esta es la realidad de vivir con un miedo paralizante, al juicio ajeno, una existencia donde se moldean constantemente para agradar o para evitar la más mínima señal de crítica. Es una vida vivida en el eco de las expectativas de otros, no en la resonancia de la propia voz. Se encuentran en un estado de alerta perpetua, como si estuvieran siempre en un escenario, con un público invisible, evaluando cada uno de sus movimientos. Este miedo no es una simple preocupación, es un conflicto principal que ahoga la expresión más auténtica de su ser, esa mentalidad del dragón que Bruce Lee tanto valoraba. Les impide tomar los riesgos necesarios para crecer, para innovar, para realmente vivir. Se sienten no lo suficientemente buenos para ser quienes realmente son, atrapados en una zona de mediocridad autoimpuesta, donde la seguridad de no ser criticado es más valiosa que la libertad de ser ustedes mismos. La lucha emocional de silenciar su propia voz
de esconder su verdadero yo por temor a la desaprobación, es una de las batallas más agotadoras y solitarias que se pueden librar. Las complicaciones de esta prisión invisible son profundas y se acumulan silenciosamente. Oportunidades que podrían haberlos catapultado hacia sus sueños se desvanecen porque el miedo a fallar o a ser juzgados por intentarlo es demasiado grande. Sus relaciones, incluso las más cercanas, se vuelven superficiales porque no se atreven a mostrar su vulnerabilidad, a ser completamente honestos, por temor a no ser aceptados. Viven una vida que no es la suya, sino una versión diluida y complaciente, diseñada para encajar en los moldes que otros han creado. La ansiedad social se convierte en una compañera constante, y la frustración crece día a día, al ver cómo su verdadero potencial permanece encerrado, sin poder respirar. Es una paradoja cruel. Buscan la aceptación, pero al hacerlo, se niegan a sí mismos, y esa negación es la que más dolor causa. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera libertad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la inquebrantable convicción de su propio valor? Es en el acto de confrontar ese dolor, de permitirnos sentir la incomodidad del juicio ajeno, y aún así elegir ser auténticos, donde reside la verdadera fuerza. La vida no es un concurso de popularidad, sino un viaje de autodescubrimiento. Y cada paso que damos en nuestra propia dirección, por impopular que sea, nos acerca a nuestra obra maestra personal. Llega un evento crucial, un momento de total inmovilidad, donde se ven incapaces de actuar de acuerdo con sus valores más profundos. Quizás es una oportunidad de trabajo que requiere que se postulen con una idea audaz, o una conversación difícil que necesitan tener para defender sus principios. Pero el miedo a la desaprobación, a la crítica, al rechazo, los paraliza. El silencio es ensordecedor. La inacción es una traición. En ese instante, la realización es dolorosa. Han traicionado a sí mismos. Ese arrepentimiento profundo, esa sensación de haberse negado su propia esencia, es el clímax emocional. Es la epifanía de que la verdadera libertad no se encuentra en complacer a los demás, sino en el coraje de ser quien realmente son, sin pedir permiso ni disculpas. Se dan cuenta de que la opinión ajena es solo un reflejo, no una sentencia. Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee resuena con una fuerza liberadora. Yo no estoy en este mundo para vivir de acuerdo con sus expectativas y usted no está en este mundo para vivir de acuerdo con las mías. Esta frase es un mantra, una declaración de independencia personal. Es el momento de desarrollar una piel de dragón mental, una armadura interna que no los aísla, sino que los protege de la toxicidad del juicio externo, permitiéndoles enfocar su energía en su propia integridad y propósito. Se liberan de la tiranía de la opinión ajena, no ignorándola, sino entendiéndola como lo que es. Una perspectiva externa que no define su valía. Encuentran la suficiencia en su autenticidad, en la valentía de ser quienes realmente son, con todas sus imperfecciones y singularidades. Se desafían a sí mismos a vivir una vida que resuene con su verdad interior, no con el aplauso de la multitud, porque al final, la única aprobación que realmente importa es la suya. Pero, una vez que hemos comenzado a derribar los muros de la comparación y a forjar una piel de dragón contra el juicio externo, nos encontramos con una nueva dimensión de la prisión, la del tiempo. Porque, ¿qué sucede cuando, liberados de las cadenas de los demás, nos encadenamos a nosotros mismos, ya sea por la nostalgia de un pasado idealizado o por la ansiedad de un futuro incierto? ¿Cómo nos afecta esa constante evasión del presente, ese vivir en un después que nunca llega o en un antes que ya se fue? Prepárense para desentrañar la próxima trampa que nos impide vivir plenamente: el foco excesivo en el futuro o pasado. El costo de vivir fuera de la hora. ¿Y si les dijera que el tiempo, lejos de ser un aliado, se ha convertido en su más sutil carcelero? Imaginen por un momento que su mente, ese universo personal de pensamientos y emociones, está constantemente divagando entre los arrepentimientos de lo que ya fue
o las ansiedades de lo que está por venir. Se encuentran atrapados en un ciclo interminable de planificación, de proyecciones futuras, de cuando esto suceda, entonces seré feliz, o de revisiones dolorosas de si tan solo hubiera hecho aquello. Planifican incesantemente, sí, con meticulosidad y esperanza, pero la sensación de nunca llegar allí es una sombra persistente. Es como si la vida real estuviera siempre en pausa, esperando un momento que nunca llega, un futuro que se convierte en un horizonte inalcanzable. Esta es la trampa del foco excesivo en el futuro o el pasado, la incapacidad de habitar plenamente el ahora. Es un conflicto principal que les roba la alegría de sus propias conquistas, por pequeñas que sean, y les impide experimentar la vida en su plenitud. Se sienten como si el momento presente nunca fuera suficiente, como si siempre hubiera algo más grande, mejor o diferente que debería estar sucediendo. O por el contrario, se castigan con la idea de que aún no han llegado a donde deberían, comparando su presente con un ideal inalcanzable o con un pasado glorificado que quizás nunca existió. La lucha emocional de estar siempre en otro lugar que no sea el aquí y el ahora es agotadora, un constante estira y afloja que drena su energía vital y les impide saborear la única realidad que poseen. Las complicaciones de esta evasión temporal son profundas y se manifiestan de diversas maneras. La procrastinación se convierte en una sombra constante, no porque sean perezosos, sino porque el presente no les parece lo suficientemente importante o perfecto para actuar. Oportunidades valiosas se deslizan entre sus dedos, momentos de conexión, de aprendizaje, de pura dicha, porque su mente está ocupada en un después o un antes. El agotamiento mental se instala como un huésped no deseado, una fatiga que no se alivia con el descanso, sino con la constante rumia y anticipación. Y lo más doloroso es la sensación de que la vida está pasando sin ser vivida de verdad, como si fueran espectadores de su propia existencia. La ansiedad y la frustración se acumulan, creando un ciclo vicioso donde la inacción alimenta la insatisfacción, y la insatisfacción los empuja aún más a escapar del presente. Es un círculo vicioso que los mantiene prisioneros de un tiempo que no existe. Pero, ¿y si les digo que la verdadera riqueza no se mide en el tiempo que acumulamos, sino en la intensidad con la que vivimos cada instante? ¿Y si la clave para desbloquear su potencial y su felicidad no está en un futuro distante o en un pasado irrecuperable, sino en la simple y profunda aceptación de este preciso momento? Es en el acto de confrontar ese dolor, de permitirnos sentir la incomodidad de la quietud y la incertidumbre del presente, donde reside la verdadera fuerza. La vida no es un destino al que se llega, sino un viaje que se vive a cada paso, y cada instante es una oportunidad para ser, para sentir, para existir plenamente. Llega un momento de claridad, a menudo doloroso, donde se dan cuenta de que, al vivir en el pasado o en el futuro, están perdiendo la única realidad que existe, el ahora. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que han estado persiguiendo sombras mientras la vida real se desarrollaba ante sus ojos. La oportunidad de actuar, de ser plenamente, de sentirse suficiente, se escurre entre los dedos como arena. En ese instante de profunda revelación, la frustración alcanza su punto álgido, y surge la epifanía. La verdadera libertad no se encuentra en el control de lo que fue o lo que será, sino en la entrega total a lo que es. Se dan cuenta de que el ahora no es un punto de tránsito, sino el único lugar donde la vida realmente sucede. Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee resuena con una fuerza liberadora. Él enfatizaba la importancia de la mente vacía, no como una ausencia de pensamiento, sino como una mente libre de las ataduras del pasado y del futuro, una mente receptiva al presente. Y crucialmente, la acción inmediata, que solo es posible cuando uno está completamente anclado en el aquí y ahora. Comienzan a practicar la atención plena, anclándose en el presente a través de la respiración.
de la observación de sus sentidos, de la simple conciencia de lo que está sucediendo en este instante. Aprenden que la plenitud y la suficiencia no son metas que se alcanzan en un futuro distante o recuerdos de un pasado idealizado, sino estados que se encuentran en la totalidad del aquí y ahora. Cada momento presente se convierte en una oportunidad para ser y actuar, no para planear o lamentar. Se desafían a sí mismos a soltar la necesidad de controlar el tiempo y, en cambio, a fluir con él, a vivirlo, a sentirlo, porque en cada respiración, en cada paso, en cada mirada, reside la vida misma. Pero, una vez que hemos comenzado a anclarnos en el presente, a encontrar la suficiencia en el aquí y ahora, a liberarnos de las cadenas del tiempo, surge una nueva y poderosa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando, a pesar de sentirnos cada vez más completos en nuestro interior, aún buscamos desesperadamente la aprobación y el reconocimiento de los demás? ¿Cómo nos afecta esa necesidad de que nuestra valía sea confirmada por miradas externas, incluso cuando ya hemos encontrado la paz en nuestro propio ser? Prepárense para desentrañar la próxima trampa que nos impide vivir plenamente. La necesidad de validación externa. La necesidad de validación externa, el eco de la autoestima. ¿Y si les dijera que la fuente de su valor, la base de su autoestima, no reside en ustedes, sino en el efímero aplauso o la crítica de los demás? Imaginen por un momento que su sentido de valía es como una montaña rusa, un viaje vertiginoso que sube y baja al ritmo de los me gusta, los elogios y la aprobación que reciben de otras personas. Se encuentran constantemente buscando esa confirmación, ese sello externo, que les diga que son suficientes, que son buenos, que valen la pena. Es una búsqueda incesante, un eco que resuena en cada publicación en redes sociales, en cada conversación, en cada proyecto que emprenden, siempre con la esperanza de que el mundo les dé el visto bueno. Esta dependencia externa, que parece inofensiva al principio, es en realidad un conflicto principal que los deja increíblemente vulnerables. Cada crítica, cada falta de reconocimiento, cada silencio, se siente como un golpe directo a su identidad. La lucha emocional de sentir que nunca son lo suficientemente buenos, sin la confirmación ajena, es agotadora, una batalla constante contra la inestabilidad emocional profunda. Su valor no es una constante interna, sino una variable volátil, dictada por el capricho de la opinión de otros. Viven en una cuerda floja, siempre a punto de caer, porque el suelo bajo sus pies está hecho de arena movediza, la percepción ajena, y las complicaciones de esta dependencia se acumulan, tejiendo una red cada vez más apretada. Comienzan a desarrollar comportamientos de búsqueda de atención, a veces sutiles, a veces evidentes, solo para obtener esa dosis necesaria de validación. Pueden caer en la manipulación inconsciente, adaptando sus palabras y acciones para complacer, para ser aceptados, para evitar el rechazo. Sus relaciones se vuelven superficiales porque no se atreven a mostrar su verdadero yo, temiendo que, si lo hacen, esa validación se desvanezca. La incapacidad de tomar decisiones autónomas se vuelve una realidad, ya que la validación externa se convierte en su única brújula, su único punto de referencia. Se preguntan, ¿qué pensarán si hago esto? ¿Seré aceptado si digo aquello? La libertad se erosiona, y la autenticidad se sacrifica en el altar de la aprobación. Pero, ¿qué sucede cuando la fuente de su validación externa se seca, o peor aún, se convierte en un torrente de desaprobación? ¿Están preparados para el vacío que deja la ausencia de ese eco? Llega un momento, inevitablemente, de profunda revelación. Un evento crucial, quizás una crítica inesperada, un rechazo contundente, o la ausencia total de reconocimiento en un momento en que más lo anhelaban. Es un golpe devastador que avala completamente su identidad. En ese instante, la fragilidad de una autoestima construida sobre arena se revela con una claridad brutal.
La dolorosa percepción de que su valor no era intrínseco, sino un reflejo de lo que otros proyectaban, es abrumadora. La sensación de insuficiencia es tan esmagadora que los deja sin aliento. Es el clímax emocional, el punto de quiebre donde se dan cuenta de que han estado viviendo una ilusión, persiguiendo un fantasma. La realización de que la verdadera libertad no se encuentra en el aplauso ajeno, sino en la inquebrantable convicción de su propio valor, golpea con la fuerza de un rayo. En ese vacío, en esa profunda herida, surge una pregunta ineludible. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Quién soy yo cuando nadie me está aplaudiendo? Aquí es donde la sabiduría de maestros como Bruce Lee se vuelve una luz en la oscuridad. Él enseñaba que el conocimiento interno es el verdadero conocimiento. No se trata de lo que otros te dicen que eres, sino de lo que tú sabes que eres, desde lo más profundo de tu ser. Es el momento de embarcarse en una jornada de autoconocimiento, de introspección, de excavar en las profundidades de su propio ser para construir una autoestima inquebrantable. Esta autoestima no se basa en me gusta o en elogios, sino en sus propios valores, en sus propias conquistas internas, en la integridad de sus acciones y en la autenticidad de su ser. Se convierten en su propio validador, en la única voz que realmente importa. Encuentran la suficiencia y la fuerza dentro de sí mismos, así como un dragón que confía en su propia fuerza, sin necesidad de la aprobación de otros para saber su poder. Se desafían a sí mismos a redefinir su valor, a construirlo desde adentro hacia afuera, a ser la fuente de su propia luz, en lugar de buscarla en los reflejos externos. Porque cuando su autoestima es inquebrantable, ninguna crítica puede derribarlos, y ninguna falta de reconocimiento puede hacerlos dudar de su valía. La libertad de ser auténtico, de ser suficiente, reside en esa fortaleza interna. Pero, una vez que hemos comenzado a anclar nuestra autoestima en nuestro propio ser, a ser nuestros propios validadores, surge una nueva y poderosa barrera. Porque, ¿qué sucede cuando, a pesar de toda esta fortaleza interna, el miedo al fracaso, a no alcanzar nuestras propias expectativas, nos paraliza? ¿Cómo nos afecta esa voz interna que nos susurra que no somos capaces, que no podemos lograrlo, incluso cuando ya no dependemos de la opinión ajena? Prepárense para desentrañar la próxima trampa que nos impide vivir plenamente. El miedo al fracaso. El tirano interior. La autocrítica severa. Y si les dijera que el adversario más implacable, el que más daño les causa, no está fuera, sino en la quietud de su propia mente. Imaginen por un momento que dentro de ustedes reside una voz, un diálogo interno implacable, que no descansa. Es una crítica constante, cruel y destructiva, que se activa con cada error, real o imaginario. Esta voz no solo señala sus fallos, sino que los magnifica, los convierte en montañas insuperables de insuficiencia. Se encuentran castigándose por cada paso en falso, reviviendo momentos de vergüenza y anticipando fracasos antes incluso de intentarlos. Es un juez severo, un tirano interno que nunca les concede un respiro, siempre listo para recordarles lo que no hicieron bien, o lo que nunca serán. Este diálogo interno, este tirano silencioso, es el conflicto principal que mina su confianza desde la raíz. Sabotea cada intento de progreso, cada paso hacia adelante, porque antes de que puedan celebrar una pequeña victoria, ya les está susurrando: no es suficiente. Podrías haberlo hecho mejor. Esto no durará. Les impide reconocer sus propias cualidades, sus talentos únicos, sus conquistas, por más significativas que sean. La creencia de nunca ser lo suficientemente bueno se perpetúa, no por el mundo exterior, sino por esa voz que resuena dentro de ustedes. La lucha emocional de sentir que, incluso cuando logran algo, no es digno de su propia aprobación, es una guerra interna que agota, que drena su energía y su alegría de vivir. Es la dolorosa verdad de que el enemigo más feroz puede ser uno mismo.
Las complicaciones de esta autocrítica implacable se acumulan, tejiendo una red de parálisis y sufrimiento. La procrastinación se convierte en una compañera constante, no por pereza, sino por el miedo abrumador a fallar y a confirmar las peores sospechas de su tirano interno. La ansiedad se instala como una nube permanente, y en los casos más severos, la depresión se cierne, apagando la luz de la esperanza. Se encuentran atrapados en un ciclo vicioso de autosabotaje, donde cada intento de superación es torpedeado por esa voz que les dice que no vale la pena, que no son capaces. Esta guerra interna no solo impide su crecimiento personal y profesional, sino que también les roba la felicidad más básica. Se convierten en su peor enemigo, en el obstáculo más grande para su propio bienestar. Pero, ¿qué sucede cuando este juez interno se vuelve tan poderoso que no solo critica sus acciones, sino que les impide incluso soñar, incluso intentar? ¿Qué pasa cuando la única voz que escuchan es la que les dice que no merecen la alegría? Llega un punto de quiebre, un clímax emocional de profunda y agotadora frustración. Es un momento de claridad, a menudo después de una noche de insomnio, o de un día en el que cada pequeña tarea se sintió como una batalla épica. Se dan cuenta, con una lucidez dolorosa, de que la mayor batalla de su vida no es externa, no es contra las circunstancias o las personas, sino contra la propia mente. Esa guerra interna, ese diálogo constante de desaprobación, los está destruyendo desde adentro, carcomiendo su espíritu y su capacidad de vivir plenamente. La realización de que la verdadera libertad no se encuentra en las victorias externas, sino en conquistar el campo de batalla dentro de su propia mente, golpea con la fuerza de un trueno. Es la dolorosa verdad de que, mientras sigan luchando contra sí mismos, la paz y la plenitud serán inalcanzables. Aquí es donde la sabiduría de maestros como Bruce Lee se vuelve una guía esencial. Él no solo hablaba de dominar las artes marciales, sino de dominarse a sí mismo, de entender que el verdadero poder reside en el control de la propia mente. Inspirados por esta idea, comienzan una profunda transformación. Aprenden a identificar esa voz crítica, a reconocerla no como una verdad absoluta, sino como un patrón de pensamiento arraigado. Y, crucialmente, aprenden a desafiarla. Desarrollan la autocompasión, la capacidad de tratarse a sí mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerían a un amigo. Se convierten en su propio entrenador, en su propio aliado más leal, en lugar de su verdugo. Transforman la autocrítica destructiva en feedback constructivo, entendiendo que el error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje. Reconocen que ya son suficientes en su viaje de constante aprimoramiento, así como un artista marcial que refina su técnica con disciplina y paciencia, no con castigo. Se desafían a sí mismos a considerar, ¿qué sería de su vida si su voz interna se convirtiera en su mayor aliada, en lugar de su crítica más feroz? ¿Qué potencial se desataría si se permitieran ser imperfectos y, aún así, dignos de amor y respeto? La verdadera fuerza no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante con compasión hacia uno mismo. Pero, una vez que hemos comenzado a silenciar al tirano interior y a forjar una relación de autocompasión, surge una nueva y poderosa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando, a pesar de toda esta fortaleza interna, nos encontramos atrapados en un ciclo de inacción, postergando nuestros sueños y metas, no por miedo al fracaso o al juicio, sino por una extraña resistencia a dar el primer paso? ¿Cómo nos afecta esa tendencia a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, incluso cuando sabemos que ese mañana podría nunca llegar? Prepárense para desentrañar la próxima trampa que nos impide vivir plenamente. La falta de autoconocimiento. La máscara existencial. La falta de autoconocimiento y autenticidad. ¿Y si les dijera que la vida que están viviendo no es realmente la suya? Imaginen por un momento que cada día es una obra de teatro, y ustedes, los actores principales, interpretan un papel que no les corresponde,
Se levantan, se visten, interactúan con el mundo, no como quienes verdaderamente son, sino como la versión que creen que los demás esperan. Adoptan roles, personas e incluso opiniones, solo para encajar, para ser aceptados, para cumplir con las expectativas ajenas, ya sean de su familia, amigos, colegas o la sociedad en general. Es una danza constante de camuflaje, una adaptación perpetua para no desentonar, para no ser juzgados, para ser suficientes a los ojos de los demás. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo se pierde la esencia de lo que realmente son? Esta desconexión, con su verdadero yo, es el conflicto principal. Un abismo que se abre lentamente en su interior. Genera un vacío profundo, una sensación persistente de que, por más que se esfuercen, por más que logren, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque no están siendo quienes realmente son. Cada logro se siente hueco, cada aplauso ajeno resuena, vacío, porque saben que no es para ustedes, sino para la máscara que llevan puesta. La inautenticidad drena su energía vital, los deja exhaustos, no por el trabajo físico, sino por el constante esfuerzo de mantener una fachada. La lucha emocional de vivir una mentira, de negar su propia verdad, es una de las batallas más solitarias y desgastantes que se pueden librar. Es el dolor de ser un extraño para uno mismo. Las complicaciones de esta vida enmascarada son insidiosas y se acumulan silenciosamente. Sus relaciones, incluso las más íntimas, se vuelven superficiales, porque ¿cómo pueden conectar profundamente con alguien si no se muestran tal cual son? La falta de pasión se instala en sus días, porque sus decisiones no nacen de sus deseos más auténticos, sino de la necesidad de complacer. La exhaustión se convierte en una sombra constante, el cansancio de mantener la fachada, de recordar qué personaje están interpretando en cada situación. Y lo más aterrador, una crisis de identidad. ¿Quiénes son sin la máscara? ¿Qué les apasiona? ¿Qué los define? Esta búsqueda desesperada de su verdadero yo los lleva a una pérdida de propósito y significado en la vida. Es una paradoja cruel. Buscan la aceptación, pero al hacerlo se niegan a sí mismos, y esa negación es la que más dolor causa. ¿No es hora de confrontar ese dolor, de permitirnos sentir la incomodidad de la verdad, para finalmente liberarnos? Llega un momento, una epifanía dolorosa donde la máscara se resquebraja. Quizás es un evento significativo, una conversación profunda que los confronta con su inautenticidad, o simplemente un instante de quietud donde la verdad se hace innegable. Se dan cuenta, con una claridad brutal, de que toda su vida ha sido una performance, una actuación para un público invisible. La comprensión de que la verdadera felicidad y realización son imposibles sin la autenticidad, los golpea con la fuerza de un rayo. La dolorosa verdad de no conocerse a sí mismos, de haber vivido como un eco y no como una voz, es avasalladora. En ese instante, la fragilidad de su existencia construida sobre apariencias se revela, y la pregunta resuena con una intensidad ensordecedora. ¿Quién soy yo realmente? Es el pico emocional, la realización de que la única manera de encontrar la paz es despojarse de todo lo que no son. Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee resuena con una fuerza liberadora. Sé tú mismo. Exprésate. No seas un robot imitador. Esta frase es un llamado a la acción, una invitación a la revolución personal. Inspirados por esta filosofía, comienzan una valiente jornada de autodescubrimiento. Es un proceso de desmascararse, de quitar capa por capa las expectativas ajenas, los roles impuestos, las creencias limitantes. Aprenden a abrazar su singularidad, sus peculiaridades, sus verdaderas pasiones y valores. Al vivir en alineación con quienes realmente son, encuentran una plenitud que ninguna aprobación externa podría haberles dado. La suficiencia no se busca fuera, sino que se descubre dentro, en la autenticidad de su ser. Liberan el verdadero dragón interior, esa fuerza innata que reside en cada uno, esperando ser reconocida y expresada. Se desafían a sí mismos a considerar
¿Qué pasaría si dejaran de preocuparse por lo que los demás piensan y simplemente fueran ustedes mismos? ¿Qué tipo de vida podrían construir si su brújula fuera su propia verdad, en lugar de la validación externa? Porque al final, la única aprobación que realmente importa es la suya, y la única vida que vale la pena vivir es la que se vive con autenticidad. Pero, una vez que hemos comenzado a despojarnos de la máscara existencial, a abrazar nuestra autenticidad y a encontrar la suficiencia en nuestro propio ser, surge una nueva y poderosa barrera. Porque, ¿qué sucede cuando, a pesar de toda esta libertad, nos encontramos atrapados en la inercia, en la comodidad de lo conocido, postergando nuestros sueños y metas, no por miedo al fracaso o al juicio, sino por una extraña resistencia a dar el primer paso hacia lo desconocido? ¿Cómo nos afecta esa tendencia a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, incluso cuando sabemos que ese mañana podría nunca llegar? La victoria hueca. El vacío interno a pesar de los logros. ¿Qué pasaría si les dijera que la cima de la montaña, esa que han escalado con tanto esfuerzo, está vacía? Imaginen por un momento que han dedicado años, quizás décadas, a perseguir un sueño, la carrera perfecta, la casa ideal, el reconocimiento profesional, una cifra específica en su cuenta bancaria. Han sacrificado tiempo, energía, relaciones, todo en pos de esa gran meta, y finalmente, lo logran. Alcanzan ese hito que la sociedad, o incluso ustedes mismos, les prometió que traería la felicidad y la plenitud. Pero, en lugar de la euforia esperada, lo que sienten es un silencio ensordecedor, un vacío persistente, una extraña sensación de que esto no es todo. Es como si hubieran ganado la batalla, pero perdido la guerra de su propia satisfacción. Este es el dilema de la victoria hueca. La dolorosa verdad de que la creencia de cuando tenga X, seré suficiente, se revela como una ilusión. El problema principal no es la falta de logros, sino la profunda desconexión entre lo que se persigue externamente y lo que realmente nutre el alma. Se dan cuenta de que la búsqueda incesante de validación externa, de títulos, de bienes materiales, no logra llenar esa brecha interna. La lucha emocional de sentir que, a pesar de todas sus conquistas, nunca es suficiente, es una carga pesada. Es la frustración de haber corrido una maratón solo para descubrir que la meta se movió, o que el premio no era lo que esperaban. La angustia de haber invertido tanto, solo para permanecer en el mismo estado de insatisfacción, es una de las más descorazonadoras que uno puede experimentar. Y las complicaciones de esta búsqueda insaciable se multiplican, arrastrándolos a un ciclo vicioso. Se lanzan a una nueva conquista, esperando que esta vez sí, la próxima meta, el siguiente ascenso, el nuevo objeto, finalmente les traiga esa elusiva plenitud. Pero la sensación de vacío regresa, una y otra vez, con cada nuevo éxito. El agotamiento se instala, no solo físico, sino mental y emocional, por la constante persecución de un horizonte que nunca llega. Pueden experimentar anedonia, esa incapacidad de sentir placer incluso en las cosas que antes disfrutaban, porque su sistema de recompensa interno está descalibrado, siempre esperando la próxima gran cosa. Esto no es solo una decepción, es una crisis existencial profunda sobre el verdadero propósito de la vida. ¿Para qué tanto esfuerzo si la recompensa es siempre la misma sensación de insuficiencia? Se preguntan si hay algo fundamentalmente mal en ustedes, o si el juego de la vida está amañado. Pero, ¿y si les digo que la verdadera trampa no está en la meta, sino en la dirección de la mirada? ¿Y si la solución no es buscar más fuera, sino mirar más profundamente dentro? Llega un punto de quiebre, un clímax emocional de profunda y agotadora frustración. Es un momento de claridad, a menudo después de alcanzar un objetivo grandioso, algo que parecía la cúspide de sus aspiraciones. Podría ser el día en que firman ese contrato millonario,
el instante en que reciben ese premio tan anhelado, o cuando se mudan a la casa de sus sueños, y en medio de la celebración, o en la quietud de la noche siguiente, la desilusión es profunda, casi insoportable. Se dan cuenta, con una claridad desgarradora, de que la felicidad no está en el tener, sino en el ser. La carrera por más, por acumular, por demostrar, se revela como una trampa, una ilusión que no lleva a la plenitud, sino a un laberinto sin salida. Es la epifanía de que han estado persiguiendo sombras, mientras la verdadera sustancia de la vida se les escapaba. La realización de que la libertad no se encuentra en la posesión, sino en la presencia, golpea con la fuerza de una revelación. En ese instante de profunda desilusión, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Y dónde debo buscarlo? Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee ilumina el camino. Él no solo fue un maestro de las artes marciales, sino un filósofo de la vida, y enseñaba que la felicidad está en el proceso, no en el resultado. Esta es la clave para la transformación. Comienzan a redirigir su foco, no de la búsqueda externa, sino de la obsesión con el resultado final. La atención se desplaza hacia el desarrollo interno, hacia el crecimiento personal, hacia la calidad de cada paso, no solo la llegada a la meta. Encuentran significado y propósito en la jornada misma, en el aprendizaje, en la contribución a los demás y en la apreciación consciente del presente. Descubren que la verdadera suficiencia no reside en la acumulación de bienes o títulos, sino en la plenitud del ser. Se desafían a sí mismos a redefinir el éxito, a encontrar la alegría en el camino, en el esfuerzo, en la conexión con su propio ser y con el mundo que los rodea. Porque cuando la felicidad se encuentra en el proceso, cada momento se convierte en una victoria, y la vida se llena de un propósito que va más allá de cualquier logro material. La verdadera riqueza no es lo que se tiene, sino lo que se es, y la plenitud se encuentra en la vivencia consciente de cada instante. Pero, una vez que hemos comenzado a encontrar la plenitud en el proceso y a redefinir el éxito desde nuestro interior, surge una nueva y poderosa barrera. Porque, ¿qué sucede cuando, a pesar de toda esta sabiduría, nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento negativos, en ciclos de preocupación y rumiación que nos impiden disfrutar de esa misma plenitud? ¿Cómo nos afecta esa tendencia a ver siempre el vaso medio vacío, a anticipar lo peor, incluso cuando todo parece ir bien? Prepárense para desentrañar la próxima trampa que nos impide vivir plenamente. La resistencia al cambio. El lago estancado. La resistencia al cambio y al crecimiento. ¿Qué pasaría si les dijera que la verdadera prisión no tiene barrotes, sino la comodidad de lo familiar? Imaginen por un momento que se encuentran en la orilla de un lago. Sus aguas son tranquilas, conocidas, seguras. Han pasado tanto tiempo allí que cada piedra, cada reflejo, es predecible. Pero, ¿y si ese lago, por muy apacible que parezca, en realidad está estancado? ¿Y si a pesar de saber que fuera de él hay ríos caudalosos, océanos infinitos de posibilidades, se aferran a sus orillas, a viejos hábitos, a creencias limitantes, a esa zona de confort que paradójicamente los asfixia? Se apegan a lo que conocen, incluso cuando en lo más profundo de su ser saben que eso les impide avanzar, que les roba la oportunidad de crecer y de experimentar la plenitud que anhelan. Es una elección silenciosa, la de quedarse quietos, por miedo a lo que podría haber más allá. Este apego a lo conocido es el conflicto principal que los mantiene cautivos. El miedo al desconocido, a lo incierto, a lo que no pueden controlar, se convierte en una barrera invisible pero infranqueable. La resistencia a salir de esa zona de confort, por muy incómoda que se haya vuelto, impide su crecimiento personal y su capacidad de adaptación. Se sienten nunca evolucionando lo suficiente, como si estuvieran atrapados en un ciclo de estancamiento, repitiendo los mismos patrones,
cometiendo los mismos errores y anhelando un cambio que nunca llega. La lucha emocional de querer avanzar, pero sentirse paralizado por el miedo es una de las más frustrantes. Es la dolorosa verdad de que la seguridad aparente puede ser el mayor obstáculo para su propia evolución, dejándolos con la amarga sensación de que no están a la altura de su propio potencial. Las complicaciones de esta inmovilidad se acumulan, tejiendo una red de oportunidades perdidas y arrepentimiento. Ven a otros avanzar, crecer, conquistar nuevos horizontes, mientras ustedes permanecen en el mismo lugar. La estagnación se vuelve palpable, tanto a nivel profesional como personal. Las puertas que podrían haberse abierto se cierran. Las experiencias que podrían haberlos enriquecido se desvanecen. La frustración con su propia inercia crece día a día, convirtiéndose en una autocrítica silenciosa. Y lo más insidioso, un sentimiento de arrepentimiento por no haber actuado antes, por no haber tomado ese riesgo, por no haber dado ese salto. Pero, ¿y si este miedo al cambio, esta resistencia a lo nuevo, es en realidad un miedo a su propio potencial, a la inmensidad de lo que podrían llegar a ser? ¿Y si esta aparente seguridad es la que les está robando la verdadera libertad y la alegría de vivir? Es hora de confrontar el dolor de lo que se pierde al no atreverse a cambiar. Llega un punto de quiebre, un clímax emocional de profunda y agotadora frustración. Un evento o una crisis, a menudo inesperada, los fuerza a confrontar la necesidad ineludible de cambio. Podría ser una oportunidad perdida que les duele en el alma, una relación que se estanca, una situación profesional que se vuelve insostenible, o simplemente una mañana en la que se miran al espejo y no reconocen a la persona que ven. En ese instante, la realidad golpea con la fuerza de un trueno, revelando el costo devastador de su resistencia. El dolor de la estagnación se vuelve insoportable, más agudo que el miedo al propio cambio. Se dan cuenta de lo no suficiente que se sienten por no haber actuado antes, por haber permitido que el miedo los paralizara. Es la epifanía de que la verdadera libertad no se encuentra en la inmovilidad, sino en la capacidad de fluir y adaptarse. La realización de que la única manera de encontrar la paz es abrazar el movimiento, incluso si es aterrador. En ese momento de profunda desesperación, la pregunta resuena con una intensidad ensordecedora. ¿Cuánto más estoy dispuesto a sacrificar por la comodidad de lo conocido? Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee, con su icónica metáfora sé agua, se convierte en una guía esencial. Él no solo hablaba de artes marciales, sino de la filosofía de la vida. Aprender a ser como el agua es abrazar la fluidez y la adaptabilidad. Entender que el agua no se resiste, sino que se amolda, fluye, se abre paso. Ustedes aprenden a aceptar que la única constante en la vida es el cambio, y que el verdadero crecimiento, la verdadera evolución, ocurre siempre fuera de la zona de confort. Al permitirse transformar, al soltar las viejas anclas, descubren que la suficiencia no está en la permanencia, sino en la capacidad de reinventarse, de evolucionar, de convertirse cada vez más en una versión completa y plena de sí mismos. Se vuelven como un río que nunca para de fluir, siempre en movimiento, siempre purificándose, siempre encontrando nuevos caminos. Se desafían a sí mismos a considerar: ¿qué pasaría si dejaran de luchar contra la corriente y se permitieran fluir con ella, adaptándose y creciendo con cada nueva experiencia? ¿Qué tipo de vida podrían construir si su mayor fortaleza fuera su capacidad de cambio, en lugar de su resistencia a él? Porque al final, la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de ser flexible, de aprender y de transformarse constantemente. Pero, una vez que hemos comenzado a fluir como el agua, a abrazar el cambio y a encontrar la suficiencia en nuestra capacidad de reinvención, surge una nueva y poderosa barrera. Porque, ¿qué sucede cuando, a pesar de toda esta adaptabilidad, nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento negativos, en ciclos de preocupación y rumiación, que nos impiden disfrutar de esa misma plenitud y de las nuevas oportunidades que el cambio nos trae?
¿Cómo nos afecta esa tendencia a ver siempre el vaso medio vacío, a anticipar lo peor, incluso cuando todo parece ir bien? La parálisis del intelectual. El acumulo de conocimiento sin aplicación. ¿Qué pasaría si les dijera que todo el conocimiento que están acumulando, cada libro que leen, cada curso que toman, cada podcast que escuchan, podría estar paradójicamente frenándolos? Imaginen su mente como una biblioteca infinita, repleta de sabiduría, estrategias y consejos de los más grandes pensadores. Han dedicado incontables horas a llenarla, creyendo que cada nueva pieza de información los acerca a la maestría. Consumen vastas cantidades de datos, devoran tutoriales, se sumergen en teorías complejas. Pero, ¿con qué frecuencia aplican realmente lo que aprenden en la práctica? ¿Cuántas de esas ideas brillantes se quedan solo en el reino de lo abstracto, sin jamás tocar la realidad de su día a día? Es una paradoja moderna. La era de la información nos ha dado acceso ilimitado al saber, pero también ha creado una trampa sutil, la de creer que saber es suficiente. Este es el conflicto principal, una creencia insidiosa que se arraiga en lo más profundo. Necesito saber más para ser suficiente. Esta mentalidad los empuja a una búsqueda interminable de información, una sed insaciable que nunca se sacia. El problema no es el conocimiento en sí, sino lo que sucede cuando éste no se traduce en acción. Se genera lo que llamamos parálisis por análisis. Están tan ocupados recopilando datos, comparando métodos, perfeccionando planes, que nunca dan el primer paso. El conocimiento no aplicado se convierte en una fuente de frustración constante, una sensación de nunca tener conocimiento suficiente, o, peor aún, de no ser capaz de actuar. La lucha emocional de sentirse perpetuamente en el umbral de la acción, pero nunca cruzándolo, es agotadora. Es la angustia de saber lo que hay que hacer, pero no hacerlo, de sentirse atrapado en un ciclo de inacción a pesar de la sabiduría acumulada. Las complicaciones de esta parálisis son sutiles, pero devastadoras, y se acumulan silenciosamente en su vida. La procrastinación crónica se convierte en su sombra, una compañera constante que los mantiene en el ciclo del mañana lo haré. La falta de resultados prácticos es evidente, porque sin acción, las ideas más brillantes son solo eso, ideas. La sobrecarga de información los abruma, haciendo que cada nueva pieza de conocimiento se sienta como una carga adicional, en lugar de una herramienta liberadora. Se encuentran en un estado perpetuo de casi allí, siempre a punto de empezar, de implementar, de lograr, pero nunca progresando realmente. La brecha entre el saber y el hacer se amplía cada día, creando una frustración creciente con su propia inercia. Pero, ¿y si esta búsqueda incesante de más conocimiento es en realidad una forma de evitar el miedo a la acción, a la imperfección, al fracaso? ¿Y si la verdadera liberación no está en acumular más, sino en atreverse a hacer menos, pero con más intención? Es hora de confrontar el dolor de lo que se pierde al no aplicar lo que se sabe. Llega un punto de quiebre, un clímax emocional de profunda y agotadora frustración. Un momento de claridad brutal, a menudo desencadenado por una oportunidad perdida, un plazo incumplido, o la simple observación de alguien con menos conocimiento pero más acción logrando resultados. Se dan cuenta, con una lucidez dolorosa, de que el conocimiento por sí solo es inútil sin la acción. Es como tener el mapa más detallado del mundo, pero nunca salir de casa. La verdadera sabiduría y maestría, comprenden, no provienen de la acumulación de datos, sino de la experiencia, de la aplicación, de la prueba y error. La frustración de no ver resultados, de sentirse estancado a pesar de todo lo que saben, se vuelve insoportable. En ese instante, la fragilidad de su existencia construida sobre el saber, sin el hacer, se revela, y la pregunta resuena con una intensidad ensordecedora. ¿De qué sirve todo esto si no lo aplico? Es el pico emocional. La realización de que la única manera de encontrar la paz es dejar de aprender para empezar a hacer. Aquí es donde la sabiduría atemporal de Bruce Lee
resuena con una fuerza liberadora. Saber no es suficiente. Debemos aplicar. Estar dispuesto no es suficiente. Debemos hacer. Esta frase es un llamado a la acción, una invitación a la revolución personal. Inspirados por esta filosofía, comienzan a cambiar su enfoque, no del saber más, sino del hacer más. Ya, no se trata de consumir información pasivamente, sino de transformarla en acción. Empiezan a aplicar activamente el conocimiento, a llevar la teoría a la práctica, a experimentar, a fallar y a aprender de esos fallos. Descubren que la verdadera suficiencia y maestría no provienen de la acumulación de datos, sino de la acción consistente y de la experiencia directa. Es a través de este proceso de hacer, de probar, de ajustar, que forjan la mentalidad del dragón, una mentalidad de acción imparable. Se desafían a sí mismos a considerar: ¿qué pasaría si hoy mismo aplicaran una sola cosa que han aprendido, en lugar de buscar la siguiente pieza de información? ¿Qué tipo de vida podrían construir si su brújula fuera la acción, en lugar de la búsqueda interminable de conocimiento? Porque al final, la verdadera sabiduría no es lo que se sabe, sino lo que se hace con lo que se sabe.